¿Qué es lo que ibas a decir de ahí? No, fíjate que yo tengo un problema muy serio con el doblaje en ese asunto. Y, o sea, obviamente, y escuchen esto, nosotros nos dedicamos al doblaje. Entonces no me vayan a malinterpretar. No estoy diciendo que sea malo el doblaje, o sea, las voces que hicieron. El problema es que la adaptación es muy mala. O sea, a lo que voy es que es muy difícil, y porque a nosotros nos pasa también. Bueno, a mí me pasa porque digo, yo soy el que traduzco los chistes. Los chistes son muy difíciles de traducir en español. ¿Por qué? Porque a veces son chistes que son muy locales o que son de un artista en específico, que ahorita ya es más fácil porque como el mundo es tan global, ya ahorita ya no tienes que sustituir al artista por otro artista para que el chiste se entienda en el país, ¿no? Entonces ya ahorita si dices un chiste, no sé, de Robert Downey Jr., ¿no? O sea, ya no tienes que buscar a alguien más, ¿no? O sea, y decir, ay, ¿con quién digo el chiste? No, o sea, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Es Iron Man, o sea, no hay problema, todo el mundo lo conoce. Pero el problema cuando haces chistes muy locales y más de ciudad, por ejemplo, porque esto supuestamente, bueno, esto se filma supuestamente, bueno, más bien, la vida de los de Friends, o sea, de los protagonistas, bueno, o más bien de los personajes, más bien, perdón, de Friends es en Nueva York. Entonces hay muchos chistes como de la misma ciudad y del entorno y de cómo viven y todo, que por más que lo quieras traducir y por más que quieras darle esa inflexión o esa interpretación que tú quieras darle, el chiste no se va a entender o no va a ser tan gracioso porque obviamente pues no es pues no lo estás viviendo, ¿me entiendes? Entonces siendo de otro país pues es mejor leerlo porque ya dices, ok, se están refiriendo a esto y de Nueva York y están hablando de Nueva York, están hablando de esto, entonces es mucho más fácil que te rías de todos los chistes si lo lees, o sea, en inglés, o sea, es mi forma de pensar obviamente, que si lo ves doblado. Obviamente que como les digo, como cuando lo hacen doblado, meten situaciones de tu país o de tu forma de hablar o de tu idiosincrasia o lo que tú quieras, que por eso se te hace muy chistoso, como lo que pasa con Shrek. Shrek a mí sí me gusta mucho más verla en español que en inglés, porque sí es muy, muy chistosa. Pero porque hacen muchos, o sea, le meten demasiados referencias y modismos y por ejemplo nosotros que, bueno, yo que soy mexicano y Eugenio Derbez, que es el que hace la voz de Burro y que también fue ya director de doblaje en las segunda y tercera película, bueno, segunda, tercera y cuarta película, ya es ¿cómo se llama? O sea, conoce la forma en que pensamos los mexicanos y Latinoamérica, obviamente, y es, o sea, mete chistes, o sea, muy específicos. Y por eso es tan chistoso. Shrek es muy, muy chistoso en español. Entonces sí, ahí sí para que vean, ahí sí diría yo, sí es mucho más chistoso en español que en inglés. Que obviamente las he visto de las dos formas y las dos me gustan. Pero en este caso en específico de Shrek, me gusta mucho más en español que en inglés. No sé qué te pasa a ti, Charlie. Digo, obviamente sé que vas a decir que en español porque tú ves más en español. Pero digo, ¿sí la has visto en inglés? O sea, ¿también o no? Sí, o sea, intenté verla en inglés y así como dijiste hace rato, que tal vez antes encontrar un chiste, o sea, traducir un chiste era muy difícil o el artista, porque los latinos no lo conocíamos, a ese artista, ¿no? Ahora tal vez actualmente ya eso es diferente. Sí, claro. Porque existe internet y todo, ¿no? Sí. Y eso justo me pasó hace poco, aunque no lo creas, recién hace un año máximo que vi Shrek la 1 en inglés. En inglés. Por primera vez. Ok. Y en la escena de ping pong de jengibre con Lord Farquaad, ahí fue donde fue la primera vez que dije, porque en inglés resulta que era... No hablaba de ping-pong, sino hablaba de la galleta. Muffin Man. De Muffin Man. De Muffin Man, o sea, de la galleta de jengibre, ¿no? A fin de cuentas. La galleta de jengibre hablaba de The Muffin Man. Exacto. Do you know the Muffin Man? The Muffin Man, yeah. He lives in Drury Lane, ¿no? Entonces yo dije, un momento, ahí, ¿dónde he escuchado esto? Exacto. ¿Dónde he escuchado esto?
Y me puse a investigar y por mi hijo ahora, que para viendo videos así de música para niños, ahí recién fue de que, do you know the Muffin Man? The Muffin Man? Ahí fue donde, exacto. Es una sí, canción. exacto. O sea, esas cosas son las que tienes que adaptar. Claro. Y lo supieron hacer muy bien en Shrek. Sí, lo supieron hacer muy bien porque ahí creo que de niños, en los de que vimos Shrek de niños en esa época, sí sabíamos de que Pimpón. Exacto, porque es la canción que te cantaban de chico, ¿no? O sea, tu abuela o tu... Porque aparte Pimpón es una canción muy vieja. Entonces, sí, es porque te la cantó tu abuela o a lo mejor tu mamá también, pero porque se la sabía de su mamá, ¿me entiendes? O sea, desde antes, o sea, ya venía. Entonces, en ese aspecto, por eso te digo que es muy importante Shrek en español, por eso mismo. Pero en lo que pasa con Friends y con todas las series en español, o sea, bueno, de comedia, lo que yo siento es que pierden mucho los chistes que hay y no son tan chistosos, ¿me entiendes? O meten cosas que a lo mejor no deben, como por ejemplo, no sé si vieron, ahorita hablando de esto del doblaje como tal, pero cuando empezó Big Bang Theory, Sheldon no decía Bazinga, decía Vacilón o algo así. Vacilón, la cosa es que Vacilón. Como que a los fans no les gustó y después lo cambió ya a Bazinga, porque eso es a lo que voy. No entiendo por qué, en qué momento alguien le dijo, cambia Bazinga, porque eso qué, pues eso no es una palabra. Pues no, es que ni en ningún momento era una palabra, era una, pues sí, pues una frase que decía el personaje, pero porque lo caracterizaba. Entonces el decir vacilón, pues dices, ¿qué? O sea, ¿por qué dices eso, no? O sea, me entiendo por qué, porque digo, obviamente Sheldon lo decía porque, te bromeé, ¿no? O sea, pero no, o sea, el punto era la palabra que decía, ¿no? Esa era su forma de decir, te vacileo, te bromeo, te hice una broma, ¿no? O sea, pero no tienes por qué traducirlo. Hay veces que son cosas que por eso no comprendo. O sea, digo, a ver, si no hay por qué traducirlo, no? Entonces, sí, por eso tengo mucho conflicto con las series, más que nada con las series que son de comedia. Y eso es lo que te digo que pasaba con Friends. Entonces Friends yo nunca lo pude ver en latino. Y eso que había una de las voces, la voz que hacía, creo que Joey, es una de las voces que más me gustan en español latino, que es la que hacía al hermano de Will Smith en El Príncipe del Rap, a Carlton. Esa voz, ahorita no me acuerdo del actor, pero, o sea, bueno, del actor de voz. ¿Cómo se llama el personaje que me dijiste? Carlton, es el chaparrito. No, el de Friends. El de Friends es Joey. Joey. Ya, ok, ya lo saqué. Pero Joey tuvo 3 voces a lo largo de... bueno, eso puede ser, pero yo la única que había escuchado era la de él, entonces no sé en qué momento cambió. Pero por ejemplo, él me gusta mucho cómo lo hace y por eso te digo, no estoy criticando ni la interpretación ni la forma de hacer el doblaje ni mucho menos. El problema es la adaptación de los chistes. Siento que pierde mucho chiste todo eso. Pero bueno, ya nos metimos mucho en el doblaje, que no era el punto de todo esto. Pero el punto era... Es la voz de Sheldon, por cierto. Ajá, exacto. Sí, por eso te digo. Es la voz de Sheldon. Sí, por eso te digo que me gusta mucho el actor de voz y su voz me gusta mucho. Y aparte porque a mí, yo El Príncipe del Rap lo amé, o sea, cañón. O sea, yo veía esa serie muy ¿En latino? Sí, esa sí la vi en latino. Porque aparte todavía era chico, entonces era más fácil que entendiera todo cuando eras más chico. Que por eso de más chico no hay tanto problema. Pero esa serie sí era para un público más joven, la del Príncipe del Rap. Y aquí claro. Con Friends no. Con Friends es para un público ya de, pues por lo menos de 20 años para arriba, como dices, como tu tío, ¿no? Que a lo mejor tenía 20 años en esa edad. Pero era todavía de más arriba, o sea, era de 25, 30 para arriba.